Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Bueno amigos, continuamos entonces con estos videos que nos permiten llegar hasta sus casas, hasta sus trabajos, hasta los espacios donde ustedes están conectándose para poder seguir este curso que nos lleva a vivir una nueva vida y una buena vida, una nueva vida. Este curso que es tomado, y valga decirlo, del curso de la Escuela San Andrés, el curso de Nueva Vida de la Escuela San Andrés, Pepe Prado, Laura aquí en Colombia, a quien le agradecemos porque nos permiten tomar estos recursos para la evangelización y poder llegar a todos los rincones del mundo. No sabemos dónde van a llegar estos videos, ya por ahí nos están referenciando que están tomándolos de otros espacios, de otros sitios, y qué bueno que se haga, porque la misericordia de Dios es grande y puede llegar a través también de estos videos, y solamente somos un medio para que eso sea una realidad. Decíamos cómo en el anterior video hablábamos cómo Dios nos ama y nos cuida, ¿se acuerdan? Del kipá, Dios cuida de mí. Pero si yo tengo un Dios que me ama, si Dios cuida de mí, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué hay en mi vida que no me permite ser feliz? Vamos a pensar cada uno en ese momento de muerte que vivimos, en algún momento de nuestra vida, que uno dice, uy, aquí fue, me morí, un accidente, una enfermedad, una operación, qué sé yo, el momento en que estuviste a punto de morir. Vamos a pensarlo 3 segundos. ¿En qué momento de tu vida estuviste a punto de morir? Pues bien, esa muerte que casi que experimentamos en vida es poco para la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Es no poder ver el rostro divino de Dios por siempre, para la eternidad. Y esa muerte eterna pues se nos da en la medida en que no experimentemos el para qué fuimos hechos. Fuimos hechos para ser felices. Tú eres hecho para ser feliz. Tú eres hecha para ser feliz. Esa es tu misión fundamental. Dios nos creó a nosotros en 4 relaciones, en 4 dimensiones. Esa es una mirada holística, para manejar los términos de hoy día. Una mirada holística de cómo fui creado yo. Yo fui creado en 4 dimensiones. En dimensión con Dios, en dimensión con el hermano, en dimensión con la naturaleza, en dimensión conmigo mismo, en 4 relaciones. Y esas 4 relaciones son 4 paz, en paz. Tú fuiste creado en paz con Dios. Dios te creó a ti en paz con Él. Dice el Génesis que Dios bajaba al atardecer al paraíso. ¿A qué bajaba el atardecer el paraíso del Señor? Pues simple y llanamente a tomar el té con Adán y Eva, porque se podían mirar face to face, no Facebook, sino face to face, cara a cara. Bajaba el Señor sentado en un madero, Adán y Eva sentados en unas rocas, hablando con Dios, en paz. Rico, delicioso. Dios te hizo a ti en paz con el hermano. Tú eres un ser sociable. Vives para la sociedad, vives en sociedad. Si eso es así, Dios te hizo para ser feliz con el hermano y con la hermana. ¿Y no era la familia del paraíso una familia feliz? ¿Vivían todos conviviendo como uno solo? Así es la vida de Dios. La vida que Dios te dio es para vivirla en paz y en relación con la naturaleza. Dios te hizo para que seas feliz con la naturaleza, no para que la sometieras y la ultrajaras, sino para que vivieras feliz con ella. Ella te da felicidad, tú le das felicidad a la naturaleza. Y si tú estás bien con Dios, si estás bien con el hermano, si estás bien con la naturaleza, pues indudablemente vas a estar bien contigo mismo. Pero entonces, ¿por qué peleo con Dios? ¿Por qué alego con Dios? ¿Por qué reniego de Dios? ¿Por qué mucho tiempo estuve alejado de Dios?
¿Por qué peleo con el hermano, con la hermana, con el suegro, con el vecino? ¿Por qué peleo con mis compañeros? ¿Por qué estoy en enemistad con ellos? ¿Por qué estoy en enemistad con la naturaleza? ¿Por qué guerreo con la naturaleza? ¿Por qué hay estrés? ¿Por qué hay depresión? ¿Por qué hay esquizofrenia? ¿Por qué el hombre en sí mismo tiene una dualidad en su vida? ¿Qué pasa? Esa respuesta está en ese plan original de Dios que te hizo para ser feliz. Sin embargo, Romanos 3, 10, 12 nos dice: no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Todos se desviaron. No hay quien obre el bien. No hay siquiera uno. Y Romanos 3, 23 dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, estamos en un desajuste en nuestra vida y en nuestras relaciones con Dios, con el hermano, con la naturaleza y con nosotros mismos, porque cometemos pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Pecado en griego se dice amartia. Amartia significa no dar en el blanco. Amartia significa no dar en el blanco. ¿Para qué fuiste hecho? Para ser feliz. Cuando no eres feliz, estás cometiendo pecado. No estás dando en el blanco de la felicidad. Te seducen otras cosas, otros llamados, otras luces, y te dejas ir por ahí y no te dan felicidad. Y ahí podemos narrar la historia de Absalón, el hijo del rey David, que describe perfectamente cómo el pecado va haciendo de las suyas en la vida de la humanidad, en tu vida. Como tarea, después de que vean este video, vamos a leer 2 Samuel 15 al 18, capítulo 15, 16, 17 y 18. Esos 4 capítulos los vamos a leer. Yo voy a parafrasear cada uno de esos espacios grandes de esta historia de David y Absalón. David había conquistado la ciudad de Jerusalén y la había constituido como la capital del reino. Igual que Dios tiene su reino y ha sido creado y diseñado, donde Él es el rey. Dios es el rey de tu vida. Que no lo reconozca, pero es el rey de tu vida. Así como David tenía un reino en Jerusalén. El rey David tenía varios herederos con derecho a la corona. Y si no a la corona, por lo menos a una herencia. Así nosotros también tenemos derecho a vivir en ese reino y somos herederos del mismo. Yo soy heredero del reino de Dios. Soy heredero del reino de Dios. En la historia de David, uno de esos hijos que tenía muchas cualidades, muchos carismas, se llamaba Absalón. No estaba satisfecho con la suerte de ser el hijo e inició una conspiración. ¿Qué es conspirar? Conspirar es como cuando el niño ve en la nevera una torta rica, un pastel rico, y quiere comer, y la mamá le ha dicho que no puede comer, y entonces va y coge un pedazo y va donde el hermanito y le dice: hermanito, ¿quiere un poquito? Y el hermanito dice: sí, yo quiero. Y después le dice al papá: papá, ¿quieres? Sí, yo quiero. Y va donde la abuela: ¿quieres? Sí, quiero. Y todos comen, ¿no? Y ella se siente feliz porque entonces ya el pecado no es solamente mío, sino que es de todos, porque todos comieron. Cuando venga la mamá y dice: ¿quién comió? Ella, él, y baja la temperatura del pecado. Pues este Absalón inicia una conspiración, así como nosotros también comenzamos con la insatisfacción, con la codicia, con las ganas de tener más. Empezamos a decirle a Dios: Dios, no quiero que cuides de mí, yo voy a cuidar de mí mismo. Es decir, renuncio a esa dignidad de hijo de Dios. Dinero, poder, placer. Y se trata de obtener eso a
a cualquier precio, a como se dé lugar. Y dice que Absalón quiso ser juez supremo del Tribunal de Justicia del reino. Él quiso ser el juez máximo. Igual nosotros pues queremos ser los que decidamos qué es bueno y qué es malo para nosotros. Dios, no, yo no necesito a Dios. Yo soy el juez de mi vida. Y lo primero que se usurpa es el poder. El poder de Dios sobre mi vida. No, ya no tienes poder sobre mí, yo tengo el poder sobre mí. Y establezco mi reino. Yo sentado en la mitad de mi reino. Sentado en la mitad de mi reino, y aquí está mi vida de familia, mi vida de pareja, mi vida con mis compañeros de trabajo, mi vida con mis deseos y mis ganas, mi vida con la plata, mi vida con la iglesia, mi vida. Y entonces yo soy el rey y yo decido cómo me relaciono con todos ellos, porque tengo el poder. Igual que hizo Absalón. Absalón dijo: yo estoy sentado en el trono. Luego Absalón reúne a un grupo de secuaces, reúne a otros para elaborar el complot contra el reino. Le roba el corazón a los hombres, Absalón. ¿Cómo hacemos nosotros el pecado si no buscando a los otros que también cometen el mismo pecado, para que entre todos seamos felices, zambulléndonos en el barro del pecado, en el lodo del pecado? ¿Cómo buscamos a los que están en esa misma dinámica? Y Absalón, con una mentira, se aleja de Jerusalén y se constituye en rey de la ciudad de Hebrón. ¿No sucede que el pecado que estamos cometiendo nosotros nos lleva a mentir? Todo pecado nos lleva a mentir. La mentira es el rey de los pecados. Todo pecado, piensa en el pecado que está cometiendo usted, yo estoy pensando en el mío. Nos lleva a cometer una mentira. Y esa mentira, para poder taparla, digo otra mentira. Y esa otra mentira, otra mentira. Y después, ni siquiera yo mismo sé cuál es la verdad, porque hasta me justifico, hasta me creo las mentiras que digo. Con una mentira se aleja de Jerusalén, dice la palabra que hizo Absalón, se alejó y creó su propio reino. Y este Absalón acrecienta su ejército y decide atacar a Jerusalén. Así como uno va cogiendo un pecado y ese pecado lo lleva a cometer otro pecado y ese pecado otro pecado, y cuando menos piensa uno dice: tengo el poder de todo. Y atenta contra Dios. Queremos ser como Dios, dominando todo el mundo. El valiente David, que no le temió a Goliat, cogió una onda y se enfrentó. Huye, no quiere pelear contra este hijo suyo. Pero en la huida deja a las concubinas. En nuestra vida Dios no se aferra a nada. ¿Quieres, hijo? Ve. No es por donde debes ir, pero tú tienes la libertad de hacerlo. Respeta tu libertad, Dios. Jamás va a poner una palanquilla y decir: no cometas pecado, tienes que... No. Te ha mostrado los caminos de la felicidad. Si no quieres seguirlos, es tu decisión. Dios no se va a aferrar. Absalón toma a Jerusalén, entra en el palacio, se sienta en el trono de su padre y se declara rey de Israel. ¿No usurpamos nosotros el trono de Dios y nos ponemos la corona de rey? Y nos acostamos con las concubinas, es decir, nos apropiamos de las cosas y las personas que le pertenecen a Dios. Entonces es cuando cosifico a la persona. Y ahí es cuando voy encima y paso por encima de la persona, porque no veo en él un hijo de Dios, sino que veo en él una propiedad que era de ese rey y ahora es una propiedad mía. Pecado, en este pasaje bonito que nos narra la palabra de Dios.
Dice que tiempo después David quiere ir a ver qué puede hacer por su reino y no sale a la guerra contra su hijo, no, sino que envía a 3 generales para recuperar el reino. Dios envía también a sus generales, envía la palabra, los profetas, los acontecimientos. Tres luces, 3 chispazos, 3, pon atención, la palabra, como la que hoy se te está predicando, como la que se predica en la Eucaristía, como la que escuchas en los diversos espacios donde estás. El Señor te está diciendo, ¿qué pasa con tu vida? Aquí estás mal, pilas, cuidado. Pero también a los hombres y mujeres que están a tu alrededor y te hablan de Dios y te hablan de lo mal que estás haciendo. Y otro, que a veces somos tosudos, tercos y no lo vemos, los acontecimientos. Cómo voy destruyendo mi vida, mis relaciones, mi contorno, cómo voy destruyendo los diferentes espacios. Los voy horadando poco a poco. Y cómo se me va alejando la vida, cómo se me va yendo la vida por entre las manos. Y esos acontecimientos de la vida, una pérdida, una ausencia, un desperdicio que hay en mi vida, pero no lo veo, porque yo soy el rey y no quiero verlo. Dice la palabra que después de una dura batalla en el bosque de Efraín, Absalón huyó, y huyó montado en una mula, el rey montado en una mula. Este rey Absalón tenía una cabellera larga, muy bonita, y iba pasando por debajo de una encina es como un matorral, iba pasando por debajo de una encina, y cuando pasa por debajo de la encina, la cabellera, que era muy larga, se enreda en una de las ramas, y la mula sigue corriendo, y él queda engarzado en su propia cabellera. El salario del pecado es la muerte. Usurpar el lugar de Dios implica pagar un alto precio, la muerte. Nos enredamos en una encina. ¿Cuál es nuestra encina? La mentira, la codicia, el orgullo, la ira, la pereza, una enfermedad, un afecto. ¿Cuál es mi encina que me va a quitar la vida? El pecado destruye nuestra cabeza, la enreda. Y dice la palabra, todos pecaron, y hay 2 tipos de pecado. Los pecados escandalosos, aquellos que se ven, que se muestran, aquellos que no se pueden ocultar, los borrachos, los drogadictos, los traidores, los que violentan al otro de manera descarada. Esos pecados que son tan obvios que no se pueden ocultar. Pero también están los pecados de los fariseos, esos pecados que pululan mucho en nuestra iglesia, porque nos creemos santos y entonces nos escondemos para cometer pecado, y cuando estamos en comunidad somos una lumbrera, la de los fariseos. ¿A cuál grupo perteneces tú? Ninguno de esos pecados que estamos cometiendo podemos salir por nuestras propias fuerzas. Tiene unas consecuencias el pecado. Te hace perder la identidad de hijo de Dios. Te desprendes de la rama de la familia de Dios. Te vuelves una rama seca. Se apaga la luz de la esperanza, la luz de la alegría, se apaga la paz de tu corazón y empiezas a experimentar vacío, soledad, una vida devaluada.
Y no sé si esto es peor que lo demás, pero te sientes un esclavo de ese pecado. ¿No te domina? Hace contigo lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y cometes el pecado y después te sientes una piltrafa y dices, ¿por qué lo hice si dije que no lo iba a hacer? Eres esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado cuando nos empecinamos en cometerlo. Y ahí en ese momento tu vida se vuelve ingobernable. Recuerda, el salario del pecado es la muerte. El pasaje del Evangelio en Juan 5:14 habla de un hombre que tenía 38 años de parálisis y el Señor lo cura. Y le dice el Señor después de que lo cura: no peques más para que no te vuelva a pasar algo peor. No es que este hombre estuviera paralítico porque cometió un grave pecado. Le está diciendo Dios: si cometes pecado, vas a estar peor que 38 años de parálisis. Cuando yo cometo pecado, puedo estar peor que 38 años de parálisis. Eso ya es decir mucho. Ustedes que han estado enfermos 1 o 2 días y son muy hiperactivos y que les gusta caminar y todo, y al tercer día no poderse mover, no poder caminar. 3 días, 4 días, un mes, 2 horas, 3 horas, paralíticos. Es peor el pecado que estás cometiendo, te va a llevar a cosas peores. Si tu vida se ha vuelto ingobernable, si no haces el bien que quieres, sino el mal que no quieres, si no tienes el poder sobre una botella de vino, sobre un afecto, sobre una pasión, sobre un sentimiento, si eso te está dominando y te va a llevar a la muerte, si no tienes freno, si ves que vas hacia el despeñadero, si ves que perdiste la capacidad de regresar a vivir en paz, en felicidad, en armonía, si ya conoces esa realidad de tu vida y la aceptas, vas por buen camino. Porque tienes el 50% del problema solucionado: reconocer que eres pecador y cuál es tu pecado. Se nos robó la herencia de Dios el pecado, pero si lo reconoces, hay salvación. El águila con el que iniciamos este curso, ¿se acuerdan? Que se subió a un acantilado y se dio. Aquí estamos en ese momento. Vamos a ver, ¿qué te pesa para volar? ¿Qué no te deja agarrar? ¿Qué no te deja comer en tu vida espiritual? Quítatelo, porque no te va a dejar tener una nueva vida. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de